Bien, entonces resolvamos este segundo parcial del anterior semestre, ¿no? Entonces empecemos por el uno. En el examen claramente me indica que la resistencia R, cualquier resistencia con ese valor R que me dé en cualquiera de los circuitos del examen va a valer 3, ¿no? Entonces tienen que tomar eso en cuenta, ¿no? Entonces lo que hago es empezar por el uno, ¿no? He copiado el circuito y he reemplazado directamente ya el valor de R, ¿no? En el circuito, en el uno me decía que todas las resistencias tienen ese valor. Entonces, una vez copiado el circuito, pasamos a analizar, ¿no? Lo que nos pide. Lo que nos pide en este caso es el equivalente de Thevenin, ¿no? Bueno, en sí me pide calcular lo que es la potencia de esta resistencia, ¿no? Pero primeramente tengo que calcular el equivalente de Thevenin de todo este circuito entre A y B, ¿no? Luego, posterior a eso, reemplazando el equivalente, calcular la potencia de esta resistencia, ¿no? Entonces, empezamos con lo que es el voltaje de Thevenin. Para el voltaje de Thevenin, los terminales A y B deben estar abiertos, ¿no? Entonces, si estos dos están abiertos, es decir, A y B no tienen ninguna conexión entre sí, ¿qué es lo que va a pasar? Esta resistencia se va a anular, ¿no? Ya que no va a haber circulación de corriente a través de estas resistencias, no tiene ningún camino, ¿no? Entonces, esa resistencia se anula y volvemos a copiar lo que es el circuito, ¿no? El circuito nos quedaría tal como está ahora. Bueno, tenemos que hallar el voltaje de Thevenin, que en este caso el voltaje de Thevenin va a pasar a los terminales A y B', ¿no? Pasan a esos terminales. Si este se anula, es decir, es un elemento extraño, el voltaje de Thevenin que estaba entre A y B pasaría a ser el voltaje entre A y este otro punto, ¿no? Que sería B'. Entonces, tenemos que calcular el voltaje de esa, en sí de esta resistencia de 3 ohmios, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? El método ya depende de cada uno. En este caso yo opto por el método de mallas. Este sería mi grafo lineal. Dibujo mis mallas, mis corrientes de malla e indico, ¿no? La corriente IX se encuentra en esta rama, por lo tanto, por el método de mallas, IX sería igual a, en este caso, I1, ¿no? Es la misma corriente. Entonces, desarrollamos las ecuaciones en el cual decimos, ¿no? La corriente I1, en la corriente de malla I1 no tenemos ninguna fuente, entonces directamente es escribir la ecuación de malla. En la corriente I2 lo mismo, ¿no? Entonces nos darían estas dos ecuaciones, mientras que en la corriente de malla I3, acá, en esta corriente de malla, si nos fijamos bien tenemos lo que es una fuente de corriente, ¿no? Para su enlace. Entonces, ustedes ya saben cómo se hace, ¿no? Directamente la corriente de malla I3 sería igual a la corriente o al valor de esa fuente de corriente, ¿no? En este caso, 2 veces IX. Y reemplazando lo que es IX, hemos dicho que era igual a I1, ¿no? Entonces, nos quedaría igual a 2 veces I1. Desarrollamos la ecuación y mandamos al primer miembro, ¿no? Y despejamos. Ok, nos quedaría 2 veces I1 menos I3. Luego, resolviendo el sistema de ecuaciones, ese sistema de 3 por 3, obtengo estas tres corrientes, ¿no? Entonces, recordemos que el voltaje de Thevenin hemos dicho que es el voltaje de este elemento, ¿no? De esta resistencia. ¿A qué va a ser igual según mis corrientes de malla? El voltaje de esa resistencia va a ser igual a, por ley de Ohm, 3 veces la corriente I2 en este caso sería, ¿no? Es la corriente de malla que está circulando a través de este elemento. En cuanto a la polaridad, ¿no? La polaridad nos fijamos que I2 tiene el sentido de más hacia menos, ¿no? Entonces, en la ley de Ohm quedaría positivo, ¿no?
Entonces, E sub 0 sería 3 veces I3, el cual multiplicando nos da 10 voltios, ¿no? Entonces, con eso ya tendríamos el voltaje de Thevenin. Ahora bien, errores que he visto en sus prácticas, muchos han cometido el error de, a ver, por ejemplo, he visto a muchos que, por ejemplo, han tomado la corriente en este sentido, ¿no? Tal y como lo hemos hecho. Y si les salía la corriente I3, esa corriente de malla I3 negativo, es decir, un valor negativo, ¿qué es lo que hacían? No, no manejaban tal y como es, ¿no? Su valor negativo. Si yo me he planteado este sentido de corriente y el resultado me sale negativo, ¿eso en qué afecta? En este caso me va a afectar a lo que es la tensión de Thevenin, ¿no ve? Ya que la tensión de Thevenin, según esta polaridad de acá, la que me acabo de dar, ¿no? Esta polaridad E sub 0, hemos dicho que es 3 veces I3, ¿no? Esta corriente I3, esta corriente de malla I3. ¿Qué es lo que hacían? Directamente ignoraban lo que es el signo y metían 3 por 10, por ejemplo, ¿no? Digamos que I3 nos salía menos 10, entonces esto estaba mal, ¿no? 3 por 10 ponían E sub 0 igual a 30 voltios, ¿no? 30 voltios, pero aquí no toma, o bueno, se olvidaban de lo que es la polaridad. Entonces, lo correcto en ese caso sería que E sub 0 es igual a 3 por menos 10 tenía que ser, ¿no? Entonces, el equivalente tenía que ser menos 30 voltios, ¿no? Eso era lo correcto. ¿Qué es lo que hacían? Ignoraban el signo negativo o simplemente no le prestaban atención, ¿no? ¿Y en qué les afecta eso? Les afecta a la hora de, bueno, a la hora de analizar posteriores ejercicios, ¿no? Como en este caso, el equivalente de Thevenin, nosotros lo tenemos que conectar luego a una resistencia de 3 ohmios, ¿verdad? Entonces, a la hora de reemplazarlo, muchos ya se han debido dar cuenta con la práctica resuelta que les di, ¿no? Lo correcto era, con ese resultado, aquí ponerlo como voltaje menos 10 voltios, ¿no? Y la resistencia equivalente que nos salga. Pero aquí lo importante es esto, el signo y la polaridad que se están dando. Ahora, ¿por qué es importante? Por ejemplo, si digamos acá en este supuesto caso, ¿no? Lo que me pedía era después hallar lo que es la corriente I3, o la corriente de esta resistencia I3. Ah, bueno, está chocando, ¿no? Con nuestra terminología. Pongámosle que vamos a hallar el voltaje de esta resistencia, B3, ¿ya? ¿A qué debería ser igual? B3, según estos resultados, iba a ser igual a 3 sobre esa resistencia equivalente más 3, multiplicado por ¿cuánto? Por menos 10, ¿no? Entonces, acá el resultado iba a salir negativo, ¿no? Entonces, es muy distinto un V3 respetando la cuestión de signos, obtener un valor negativo que si yo ignoraba lo que es este menos 10, ¿no? Esto de acá. Si yo no respetaba los signos, entonces esto iba a ser 10. Por lo tanto, el voltaje V3 iba a ser positivo, ¿no? Iba a ser positivo. Entonces, llegados a este punto, ustedes ya saben la diferencia, ¿no? Entre estos dos, entre obtener un resultado, un voltaje positivo y un voltaje negativo, ¿no? Entonces, espero que no cometan ese error en su práctica 2, parte 2, ¿no? Entonces, continuando, calculamos ahora lo que es la resistencia equivalente. Entonces, para calcular la resistencia equivalente, tenemos que hacer circuito muerto en nuestro circuito original, ¿no? En este de acá. Errores que he visto en sus prácticas.
eh, muchos han cometido el error de no agarrar lo que es el circuito original, sino que se han ido a ciegas, ¿no? Han cometido el error de hacer circuito muerto en este de acá. ¿En qué les afecta? En mucho, ¿no? Ya que si resolvemos un circuito donde nos olvidamos de un elemento, prácticamente encuentran otros valores. Entonces, nos alejamos de la respuesta, ¿no? Y en muchos casos, casi siempre, la respuesta es muy distinta, ¿no? Si nos falta algún elemento. Entonces hago circuito muerto, anulo lo que era la fuente de tensión, ¿no? Lo hago un cortocircuito, es equivalente a un cortocircuito. Después de eso obtengo este circuito. Entonces, una vez llegados a este circuito, como tenemos una fuente dependiente, la fuente dependiente no desaparece, utilizamos este artificio, ¿no? Introducimos una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, de cualquier valor. En este caso, una de 3 voltios yo me he puesto. Inmediatamente ya pasamos a lo que es resolver el circuito, ¿no? Tenemos que hallar la corriente de la fuente de tensión, en este caso, para poder hacer ley de Ohm, ¿no? Entonces, para ello, otra vez he recurrido a mallas. Y ojo aquí, algo muy importante, ¿no? Cuando hagan esto de acá, cuando obtengan ya el circuito equivalente, es decir, el circuito muerto con el artificio, esto de acá, a partir de ahí, ustedes ya tienen que optar por cualquier método, ¿no? Ya sea mallas, directamente aplicar mallas, directamente aplicar nodos, cosa de que ustedes, cada uno de ustedes vea cuál es la forma más fácil de hacer, ¿no? Si no se quieren complicar haciendo o viendo cualquier otro método como el de transformación o reducción de redes, apliquen directamente tal y como está el método de mallas o el método de nodos y les va a salir los resultados, ¿no? No va a haber problema. Pero para hacer el circuito, o bueno, la resolución más fácil, he hecho una transformación de fuentes, ¿no? Tengo estos dos elementos, nosotros sabemos que transformando esos dos elementos, estas equivalen a una fuente de tensión en serie con su resistencia, ¿no? En este caso sería esta su transformación. Una resistencia de 3 ohmios en serie con una fuente dependiente, cuyo valor va a ser, en este caso, la resistencia 3 multiplicado por el valor de la corriente, ¿no? O, perdón, de la fuente de corriente, que es 2 veces Ix. El resultado, ¿cuánto me sale? Me sale 6Ix, ¿no? Entonces, nada desconocido estamos aplicando acá, simplemente es la transformación de fuentes que todos conocemos, ¿no? Ojo, cualquier transformación que hagamos, antes de resolverlo por cualquier método, tenemos que procurar no hacer perder, como en este caso, no estamos haciendo perder lo que es la corriente Ix, ¿no? Porque la corriente Ix es un parámetro del cual depende una fuente de tensión, en este caso, ¿no? Entonces es importante no hacer perder esas dependencias de las fuentes, porque fácilmente yo agarro estas dos resistencias en paralelo, las reduzco a una sola y me libro de una malla, ¿no? Entonces, ojo con eso, no se puede hacer porque tenemos una corriente Ix en una de esas dos ramas, ¿no? Entonces, por mallas nos escogemos el diagrama de árbol, puede ser cualquiera, ustedes ya saben resolver este método. En este caso yo he optado por este diagrama, el más sencillo. Dibujo las corrientes de malla y empiezo, ¿no?, a escribir. Aclarando que la corriente Ix directamente, esta corriente es igual a la corriente de malla I1, ¿no?, que me va a servir para alguna ecuación. ¿Está bien? Entonces, escribimos, normal, como sabemos. En la corriente de malla I1 es ecuación de malla, no tenemos ninguna fuente de corriente. En la ecuación de la corriente de malla I2, lo mismo, sumamos resistencias compartidas y igual a fuentes de tensión, en este caso, la fuente 6 veces Ix, ¿no? Una fuente de tensión. Esta fuente de tensión, ¿no?, en esta malla, ¿ok? Entonces, luego de eso, lo que hacemos es directamente reemplazar, ¿no? Ix no es una corriente de malla, busco la equivalente de Ix, es una corriente de malla, de rama,
Su equivalencia en las corrientes de malla está aquí. Hemos dicho que es igual a I1, ¿no? Entonces desarrollamos la ecuación y obtenemos esto de acá, ¿no? Ecuación 2 lo ponemos y inmediatamente pasamos a lo que es I3. En I3 tampoco tenemos fuente de corriente ninguna, ¿no? Ninguna, ni dependiente ni independiente. Entonces, su ecuación de malla normal escribimos. Entonces obtenemos esta ecuación, lo ponemos ecuación 3 y luego de eso ya tenemos nuestro sistema, ¿no? De 3 por 3. Resolviendo, hallo estos tres valores de estas corrientes, ¿verdad? Estos tres valores. Y por lo tanto voy a lo que era la solución, ¿no? Hemos dicho que la corriente, la resistencia sería igual a el valor de esta fuente dividido entre el valor que tenga su corriente, ¿no? En este caso, la corriente es I3, ¿no? Entonces, para R sub 0 agarro los 3 voltios, lo divido entre la corriente I3 y obtengo lo que es la resistencia equivalente, que sería 4 ohmios en este caso. Entonces, como ya tengo el voltaje de Thevenin y la resistencia equivalente, pasamos a lo que es el último paso, ¿no? Que es en este caso conectar al equivalente lo que es esta resistencia, la resistencia de 3 ohmios, ¿no? Entonces, conecto la resistencia al equivalente y obtengo lo que es lo que me pide, ¿no? En este caso me pide la potencia de esta resistencia, de esto de acá. ¿Qué potencia va a tener? Entonces, para hallar la potencia hay varios caminos, ¿no? Hay varios caminos. Primero puedo calcular la corriente y luego hago ley de Joule, ¿no? Con la corriente y la resistencia de esa resistencia de 3 ohmios. Entonces, sería uno. Otro sería hallar por divisor de voltajes, que es por lo que he optado. Hallo el voltaje V3, acá está el teorema de divisor de voltajes. El V3 sería igual a su propia resistencia, que en este caso es 3, acá está, dividido entre la sumatoria de las dos resistencias en serie, ¿no? Es decir, 3 más 4, multiplicado por el voltaje de entrada, que en este caso es 10 voltios. Reemplazando y calculando obtengo que V3 es 30 sobre 7 voltios, ¿no? Luego de eso ya tengo el voltaje, conozco la resistencia también, utilizo lo que es la ley de Joule, obteniendo la potencia igual a 300 sobre 49 vatios, ¿no? Y esta sería mi respuesta final. ¿Está bien? Ok, entonces espero que haya quedado claro. Este sería el ejercicio 1, ¿no?